Bienvenidos jóvenes, el tema de hoy que vamos a ver en español es el propósito comunicativo. Toda comunicación tiene un propósito. Cuando usted habla con su papá, con su mamá, con sus amigos, son diferentes propósitos. Quizá la intención comunicativa que usted tiene con su papá o su mamá es para solicitarle algo. Para hablar con sus amigos, pues emitirle un mensaje, quizá por WhatsApp, un mensaje escrito o una llamada telefónica o un mensaje oral, una videollamada. Entonces todo tiene una intención, igual que los textos tienen una intención de acuerdo a la información específica que ellos den. Pero ahora, ¿qué es el texto? Recordemos que el texto es un conjunto de ideas, opiniones, sentimientos enumeradas para poder permite expresar y comunicar ese mensaje de una manera clara, coherente y adecuada. Los propósitos comunicativos siempre, como les decía, dependen de qué tipo de información van a dar, qué hechos van a dar a conocer al lector o en algunos casos los que están escuchando, porque tenemos por un lado mensajes, textos escritos y por otro el oral. En el caso de informar, que es uno de los propósitos comunicativos, informar se manifiesta en las noticias de la radio, televisión y los artículos periodísticos. Y ellos informan datos, hechos, objetivos y sucesos para atraer la atención del lector. Otra de los propósitos es entretener. Ese entretenimiento es para despertar el deleite en los receptores y esto lo hacemos por medio de las narraciones, por ejemplo, los cuentos, las leyendas, las historietas, las tiras cómicas. Y eso pues su objetivo es hacer agradable la lectura y causar ese deleite. Otro propósito comunicativo es persuadir. ¿Qué es persuadir? Convencer al lector de que, en el caso de la publicidad, convencer que compren un determinado producto. Aquí se hace uso bastante de la función apelativa, un tema que ya lo vimos anteriormente. Ese sería persuadir, ese es el propósito, eso es lo que pretenden esos textos. ¿Y dónde se da? En la publicidad, en los discursos políticos y otras situaciones, pues con el fin de persuadir de ideas, de que piensen como el escritor quiere convencer. Otro de los propósitos es advertir. Advertir es prevenir sobre algún peligro. Un ejemplo podría ser las señales viales, ya que advierten acerca de los riesgos y previenen al conductor para evitar accidentes. También en el uso de medicamentos podría ser un propósito de advertir. Dentro de los niveles de formalidad, aquí va a depender mucho de la situación en que se dé el contexto, pues. O sea, si es en una situación formal, pues lógicamente estará regulado por conveniencias sociales, de manera que reduzcan la libertad de poder expresar o ese comportamiento del hablante y pues que sea más formal. Y eso se puede dar en un discurso o alguna conferencia. Todo dependerá del auditorio, que generalmente en una conferencia pues el auditorio es adulto. Pues entonces requiere de un lenguaje o un registro formal y más complejo. En el caso de una situación que sea más familiar, pues requiere de un estilo o un registro más informal. Depende de la situación donde pues se dé.
porque aquí en el familiar pues no hay hay una estrecha relación entre los interlocutores. Ahora, cuando se habla de comunicación lingüística, se producen diferentes tipos de variación. La diafática o diafásica, que es lo que decíamos que está relacionada con la adecuación o a la situación del habla. Esto dependerá del grupo de personas, la edad o del lugar donde él provenga, sea originario. Pues de repente aquí entran los regionalismos. Depende de dónde venga, los hondureñismos, de dónde venga esa persona que está hablando, entonces así va a ser su nivel de formalidad. Ahora, el grado de especificidad se fundamenta en los detalles de cada temática, ya sea de forma oral o de forma escrita, y se aplican en las conferencias, en las revistas y artículos científicos, en las encuestas, en los documentos administrativos, en los foros, en las estadísticas. El lenguaje específico de cada ciencia brinda la claridad de conceptos propios y hace comprender de manera eficaz el tema que se está hablando. Eso sería en relación al propósito comunicativo.